Buenas noches, estimados televidentes, estimados amigos. En el día de hoy, en este programa, vamos a continuando con la relación que estábamos viendo de Estados Unidos con América Latina en la geopolítica estadounidense. Vamos a ver específicamente la relación de Estados Unidos con México a partir de, un hecho que desde nuestro punto de vista trasciende en importancia en este sentido, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado abiertamente a través de uno de sus famosos twitters de que está analizando y se está estudiando la posibilidad, incluso plantea que está cercana a la posibilidad de que los carteles mexicanos de la droga sean declarados organizaciones terroristas. Desde este punto de vista, o sea, viéndolo así, hay que destacar que la política estadounidense funciona a partir de que una declaración de este tipo casi siempre tiene connotaciones extraterritoriales. Les pongo el ejemplo de las políticas estadounidenses relacionadas con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, donde se persiguen los activos de estos países en el mundo. O sea, hay una aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses. Y para el caso entonces de México, una declaración de este tipo, o sea, si se confirma de que Estados Unidos declara a los carteles mexicanos como una organización terrorista, habría una actuación o por las leyes extraterritoriales estadounidenses podría ser posible de que diferentes fuerzas de Estados Unidos, no digamos solamente la DEA, sino incluso otros tipos de fuerzas, digamos, punitivas del ejército de Estados Unidos, podrían participar directamente en acciones en contra de esos declarados como terroristas carteles estadounidenses. Al respecto, hay que señalar que cuando se llama a una organización terrorista, les pongo como ejemplo el caso, por ejemplo, de el Estado Islámico. El Estado Islámico fue declarado una organización terrorista y a partir de ese momento Estados Unidos intervino directamente en la guerra en Siria, también en Irak. O sea, Estados Unidos se abrogaba el derecho de bombardear con su aviación, con drones, donde las fuerzas del Estado Islámico estuvieran situadas. O sea, y estamos viendo en este caso una situación que está a miles de kilómetros de las fronteras de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué sería esto si ocurre en la propia frontera de Estados Unidos con México? Porque, como conocemos, México es el país que más frontera, después de Canadá, tiene con los Estados Unidos. La frontera sur es la frontera que predomina, frontera que, es cierto, los carteles de la droga mexicanos tienen un arsenal bastante fuerte, prácticamente abierto. El cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, los Caballeros Templarios, por poner simples ejemplos de estos carteles, todos estos podían ser declarados como organizaciones terroristas. Y si vemos los ejemplos del pasado de cómo Estados Unidos ha accionado contra esas organizaciones terroristas, podría incluso que drones, por ejemplo, estadounidenses, operaran contra objetivos, por ejemplo, los líderes de algún tipo de cartel, de alguno de los carteles que Estados Unidos ubicara, y estos podrían ser bombardeados y asesinados en territorio mexicano por fuerza de los Estados Unidos, lo cual evidentemente traía o podría traer choques directos entre los Estados Unidos, esa política de Estados Unidos con la política mexicana. Hay que destacar que en boca del presidente mexicano, López Obrador, ha señalado de que México se opone a cualquier tipo de injerencia. Ha hablado algo así como que acepta cualquier colaboración con Estados Unidos, pero que no va a aceptar injerencia, y por boca también del canciller mexicano, Ebrard, también ha planteado de que México se siente extremadamente preocupado por qué es lo que puede pasar, porque una aplicación de este tipo estaría en contra de la soberanía mexicana y de la independencia del propio
México y ha solicitado incluso una reunión urgente con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Mike Pompeo. Parece, según las informaciones de prensa, de que en pocos días esta reunión se podría dar y habría que ver cuáles serían los resultados, porque evidentemente hay un enfrentamiento de dos posiciones. Al respecto, esta situación entre México y Estados Unidos, para muchos medios, sobre todo medios estadounidenses, consideran que el asesinato de una familia de mormones en México, mormones mexicanos, o sea, tienen ciudadanía mexicana y ciudadanía también estadounidense, por los carteles de la droga. En este caso murieron alrededor de 20 personas, varios de ellos niños, lo cual ha creado o creó en la opinión pública estadounidense un estado de crisis, de crítica a lo que había pasado, de críticas a el accionar de las fuerzas policiales mexicanas, a considerar que México no puede resolver esta situación. Y a partir de ese momento empezó este proceso donde aparentemente se va a, o hay gran posibilidad de que los carteles mexicanos sean declarados terroristas, con todas las consecuencias que esto podría tener. No obstante, es también llamativo que esto ocurre también en un momento en que hay un enfrentamiento de la política exterior mexicana con la política estadounidense, relacionado también con lo que sucede en América del Sur, o sea, estos estallidos sociales en América del Sur y enfrentamientos entre casi siempre gobierno y manifestantes o manifestantes en contra del gobierno. En el caso de Bolivia, tenemos gobiernos de facto, y sabemos que México acogió a Evo Morales como un refugiado político. Recordemos que mandó incluso un avión con un piloto que ha sido ascendido a general, que bajo inmensas dificultades pudo sacar a Evo Morales de Bolivia, evitar su asesinato y ser llevado finalmente hacia México, a pesar de las presiones estadounidenses para que este avión no aterrizara en diferentes países donde Estados Unidos, mantiene la actual administración Trump fuertes relaciones diplomáticas y tiene fuerte ascendencia sobre los gobiernos de estos estados. Lo cierto es que sacó Evo Morales está en México, Evo Morales está haciendo política en México. México considera que está bien que haga la política. Evo Morales, después de haber salido de Bolivia, ha sido crítico con el accionar de la política estadounidense. Ya sí ha planteado de que Estados Unidos participó directamente en lo que él considera que es el golpe de Estado que se le dio a su gobierno, e incluso ha hecho diferentes llamados, realmente muchos de ellos a la paz social. Lo cierto es que incluso hay un llamado de Interpol para que se le interrogue a Evo Morales, acusado por él al gobierno de facto boliviano por supuestas acciones terroristas de Evo Morales. Y estamos viendo, repito, un enfrentamiento entre la política estadounidense que reconoció al gobierno de facto de Bolivia, el primer país que lo reconoció, prácticamente en el mismo momento en que se le puso la banda presidencial por el general Kálliman a la actual presidente de Bolivia. Estados Unidos reconoció ese gobierno. Sin embargo, México es, el país que en la política internacional se manifiesta como, y sobre todo en América Latina, como la principal oposición a lo que ha pasado en Bolivia. Al respecto, yo quiero señalar que esta situación que está ocurriendo en la frontera de México con los Estados Unidos tiene, yo diría, un larguísimo proceso de análisis que no puede quedar en ver solamente qué es lo que pasa, y nos lleva incluso a tener que plantearnos por qué es que se ha llegado a esa situación en la frontera de los Estados Unidos, cuál es el problema de drogas que existe, por qué esas ventas
Y al respecto, yo quiero señalar para que se conozca que realmente el problema de la droga en Estados Unidos no es un problema de hoy, no es un problema ni siquiera de 20 o 30 años, es un problema incluso que tiene más de 100 años en la historia estadounidense, porque fue en los principios del siglo XX cuando Estados Unidos prohibió primeramente el opio y la heroína como ventas, o sea, lo hizo ilícito. Este fue el primer paso. El segundo paso estuvo relacionado con la ley seca de 1920, que prohibió el alcohol, la venta de alcohol, y venta de alcohol que estuvo prohibida en Estados Unidos por 13 años, 1920 hasta 1933, y que incluso creó una gran mafia, la mafia estadounidense. Esa mafia llamada italo-americana nace de la venta ilegal del alcohol, venta ilegal que los hizo poderosos y que después, en lugar de solamente seguir vendiendo alcohol ilegal, cuando ya el alcohol volvió a ser legalizado, empezaron entonces a vender también drogas. En este caso, o en el caso estadounidense, específicamente fue la heroína. Hay que destacar que hay acontecimientos históricos que incluso llevaron a que ese consumo en los Estados Unidos fuera creciendo. En primer lugar, yo creería la Segunda Guerra Mundial, y en segundo lugar, la Guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque es algo común en el ejército de los Estados Unidos que a los heridos en combate se les aplique morfina. O sea, la morfina para el dolor. La morfina es desde el punto de vista médico, es usada para quitar el dolor. Se usa incluso de una manera regulada en diferentes lugares del mundo, sobre todo donde se practican operaciones, se practican cirugías. A las personas que están enfermas de cáncer también, para quitarlo, disminuirle sus dolores. Por lo tanto, esas dos guerras y la aplicación por el ejército de Estados Unidos de la morfina trajo consigo que los, consumidores de la morfina fueran creciendo de más o menos, se considera 500,000 de consumidores, fue creciendo hasta el momento actual, que llega a más de 40 millones de consumidores reconocidos en los Estados Unidos, situación que continuaremos analizando en la segunda parte del programa. Continuando con la parte primera del programa, nos habíamos quedado en el análisis de cómo Estados Unidos había llegado a la situación actual o el tema relacionado con las drogas, y nos habíamos quedado en el señalamiento de que en este momento en Estados Unidos existen 40 millones de consumidores. Un país de 300 millones de habitantes, que haya 40 millones de consumidores, realmente es un promedio extremadamente alto, y yo creería que incluso muy peligroso para la propia sociedad estadounidense. Por esta propia situación es que fue el gobierno de Nixon que en los años 70 fue el primero que declaró esa guerra a las drogas. Años 70, recordemos, estamos en la guerra de Vietnam, finalización de la guerra de Vietnam. O sea, la principal droga que se consumía en Estados Unidos era la morfina. Morfina, heroína. La morfina y la heroína son dos drogas. O sea, la morfina se puede convertir en heroína y la heroína a la vez convertirse en morfina por un tratamiento puramente químico que viene del cultivo de la amapola. Lo cierto es que la administración Nixon empezó su lucha contra el tema de estas drogas, y al, limitar de una manera bien grande el consumo de morfina y heroína en los Estados Unidos, de una u otra manera fue lo que se aprovechó desde los años 70, aunque específicamente o de manera más, aguda o más evidente en los años 80, cuando
se va a hacer un cambio, digamos, en la droga que consume mayoritariamente la sociedad estadounidense cuando empieza a llegar entonces la cocaína desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. La cocaína, y muchas veces en su estado peor, el crack, que es la droga, digamos, mucho más fuerte, que afecta más la condición física del ser humano, que crea también una gran adicción que muchas veces es prácticamente imposible eliminarla y que lleva muchas veces también a la muerte de los consumidores. Lo cierto es que en ese momento de América del Sur empezó, o sea, se limita la morfina y la heroína y aprovecha entonces la cocaína para empezar a llegar a los Estados Unidos. Bueno, América del Sur, geográficamente, el camino directo que tenía hacia los Estados Unidos habían dos vías. O la vía marítima, que realmente es una vía que se utilizó mucho en los años 80, marítima o aérea, o sea, los carteles contrataban aviones y contrataban también lanchas que llevaban la droga por el mar hacia los Estados Unidos, o en aviones, en vuelos rasantes también llegaban a los Estados Unidos, específicamente a la Florida, muchas veces también a la ciudad de Miami, que de una u otra manera se convirtió en los años 80 en el centro de la venta y del tráfico de la cocaína en los Estados Unidos. Esta vía marítima aérea, en el propio combate del gobierno estadounidense, de las diferentes administraciones en contra de esto, trajo consigo entonces que al ser más difícil llevar por mar o por aire la droga, entonces los narcotraficantes colombianos empezaron a usar la vía que tenía que ver con terrestre, y si vemos geográficamente, terrestre es pasar por Centroamérica, pasar México y entonces entrarlo por la frontera de los Estados Unidos. Es esta la situación por la cual en México, sobre todo en la frontera entre Estados Unidos y México, nacieron entonces esos grandes carteles de la droga mexicanos. A eso habría que sumarle también que los carteles colombianos, empezando por el cartel de Medellín, fueron fuertemente golpeados. Muchos de esos carteles incluso fueron destruidos. Claro, son destruidos unos carteles y a la vez nacen otros carteles de la droga. Y en esto hay que tener en cuenta no solo que haya pasado en Colombia, también ha pasado en México. Muchos de esos carteles de la droga han sido destruidos. Desgraciadamente muchas veces han sido destruidos por otros propios carteles, donde tanto el gobierno mexicano o los gobiernos mexicanos como los gobiernos estadounidenses aprovechaban estas diferencias de estos vendedores de droga en los Estados Unidos o transportadores de droga hacia los Estados Unidos para apoyar a uno u a otro para que lo aplastaran, supuestamente con la idea de que con esto iba a disminuir el tráfico de la droga hacia los Estados Unidos. Lo cierto es que cuando uno de estos carteles aplastaba al otro, ese se hacía extremadamente poderoso y seguía vendiendo y seguía transportando la droga hacia los Estados Unidos. Porque es realmente evidente que mientras haya un mercado como es el mercado de los Estados Unidos con 40 millones de consumidores, y eso es una cifra que podría ser incluso conservadora, puede ser un mercado todavía mayor, se destruye a un cartel y va siempre a aparecer otro cartel de la droga que va de una u otra manera a buscársela, a ingeniarse la forma de vender la droga en Estados Unidos. A la vez, estos enfrentamientos entre, digamos, los carteles mexicanos trajo consigo que empezaran estos carteles a comprar armas en Estados Unidos para armarse en sus enfrentamientos contra sus rivales, también contra las propias fuerzas de seguridad y policiales mexicanas. Se empezaron a armar y el lugar más fácil para armarse también son los Estados Unidos, porque por la Constitución estadounidense está permitido comprar armas y venderlo. Realmente es fácil vender armas en los Estados Unidos
cuando estamos hablando de armas, estamos hablando de armas de todo tipo, desde corto calibre hasta alto calibre, y esos carteles mexicanos también han aprovechado eso para comprar las armas en Estados Unidos y llevarlas a México, armándose de una manera realmente peligrosa, en el sentido de que estamos hablando de organizaciones que ya tienen una estructura militar desarrollada, que tienen fuerzas paramilitares poderosas y que muchas veces combaten entre ellos, pero combatiendo contra las fuerzas de seguridad mexicanas, le han creado también grandes bajas a estas fuerzas, o sea, han llegado incluso a superar en armamento y en calidad de fuego, han superado a las fuerzas mexicanas, y creo que el ejemplo más claro lo tenemos hace poco, cuando fue liberado el hijo de Chapo Guzmán. Lo habían detenido y esas fuerzas mexicanas que lo habían detenido fueron rodeadas por las fuerzas paramilitares del cartel de Sinaloa, y no hubo más remedios que entregarlo, porque si no lo entregaran hubiera habido una masacre dentro del ejército mexicano, que estaba superado totalmente en número y en calibre de fuego. O sea, las muertes hubiesen sido, y a saber que entonces qué hubiese pasado en México, cuál hubiese sido el accionar de la opinión pública, qué hubiese tenido que hacer el gobierno mexicano, que realmente prefirió que se liberara a el hijo de Chapo Guzmán y que no hubiese muerto, yo creería, entre los dos bandos, tanto del ejército mexicano como de el cartel de Sinaloa y sus fuerzas paramilitares, con una masacre que hubiese prácticamente terminado en una guerra prácticamente campal. Eso se evitó. Lo cierto es que también con esta situación los carteles mexicanos han mostrado que tienen poder, no solo poder económico, tienen un poder militar, y en la propia frontera de los Estados Unidos hacen realmente peligroso esa relación, que desde nuestro punto de vista se convierte en cada vez más débil, o esa frontera se convierte en un hilo. Hemos dicho varias veces que no vale hacer un muro, se pueden hacer 20 muros y al final los muros siempre se van a caer. Los muros siempre tienen poros y van a entrar por un lado y otro, y recordemos incluso que ese muro no es un muro que esté ni siquiera terminado en un 20%, o sea, hay grandes espacios donde se transporta la droga. Cuando hay droga y los carteles tienen dinero, también corrompen a las autoridades de ambos bandos, tanto a las autoridades estadounidenses como a las autoridades mexicanas. Y yo quiero señalar también que para vender esta droga en los Estados Unidos, porque puede parecer o puede tenerse la idea de que la droga la venden los mismos carteles mexicanos, realmente en los Estados Unidos hay grandes mafias, yo diría también otros grandes carteles, que son los que distribuyen esta droga en los Estados Unidos, también con una gran fuerza militar. Reitero, en Estados Unidos cualquiera puede comprar armas, es fácil llegar y comprar armas, puede mandarse una persona y una persona puede tener todas las armas que quiera. Recordemos también qué es lo que ocurre a cada rato en los Estados Unidos en las escuelas, cuando jóvenes que se sienten acosados o que tienen problemas psicológicos, o que no tienen esos problemas, sino que están también influenciados por diferentes medios de comunicación, asesinan a otros jóvenes. Por lo tanto, tener un arma en Estados Unidos es una cosa bien fácil, y se han creado también grupos delincuenciales en los Estados Unidos, que lo simpático es que Estados Unidos está preocupado por qué es lo que pasa en México, pero no está, o por lo menos no da una muestra fehaciente de que vaya a erradicar estos grupos en los Estados Unidos, vaya a erradicar también o vaya a limitar la venta de armas en los Estados Unidos, venta que, como dijimos, está realmente reforzando cada vez el poderío militar de estos carteles mexicanos. Hasta aquí nuestra intervención en la noche de hoy.
buenas noches y muchas gracias.